Ya, joven, aquí le voy a hablar un poquito de lo que es los pavimentos, el hormigón. Ya, por ejemplo, acá tenemos un plano de planta de pavimentación, ya, donde nos aparecen algunos datos que son súper importantes para el momento de poder ejecutar nuestro pavimento, ya. Por ejemplo, acá nos aparecen las cotas, las pendientes y los largos que debemos ocupar para poder entregarle los niveles a este pavimento, ya. Nos aparece la cota terreno, la cota rasante, la cota de la curva, ya. La cota rasante, recordar que es la cota que tiene el eje del pavimento una vez construido el pavimento, ya sea de hormigón o de asfalto, ya. Recordar que es el centro de la calzada del pasaje, ya. Las cotas de las curvas nos aparecen acá. Acá nos aparecen algunas cámaras, que estas son de un atravieso que había acá, ya. El CP, que corresponde a cota de pavimento, ya. Y este es un proyecto de pavimentación que se tuvo que ejecutar, ya. Cota rasante, cota terreno, ya. Y aparte tenemos que ver todo lo que son los espesores, ya. Y aquí vamos a ver los espesores del pavimento, vamos a ver las soleras que deben ir, y vamos a ver varias cosas, que eso generalmente los muestran los perfiles, ya. Por ejemplo, acá tenemos la letra D, que nos está marcando un perfil transversal y que el escurrimiento de la agua es con doble bombeo de la calle. Vamos a ir al corte D, ya. Vamos a ir al corte D y lo vamos a buscar, que es el que está acá. Entonces, fíjense que en este corte nos está mostrando un detalle, ya. Acá nos está mostrando primero el corte donde nos salen todas las dimensiones de los sectores. Por ejemplo, LC, que es la línea de cierre, hasta el comienzo de la solera tenemos una distancia de 3 metros, perdón, ya. Desde la línea de cierre al comienzo de la acera tenemos 0,8 metros, ya. El ancho de la vereda o acera es de 1,20 metros, y desde la acera a la solera tenemos 1 metro. Y aparte nos está indicando que desde la línea de cierre hacia la calzada tenemos un porcentaje de pendiente de un 2%, ya, que eso es el escurrimiento de las aguas. Cada vez que llueve debe caer en la acera y desde la acera irse hacia el pavimento, ya. Y del pavimento se va a ir a los sumideros. De los sumideros llega a las zanjas de infiltración, en donde le expliqué en un video anterior, ya. La calzada tiene 3,5 cada calzada, ya. El ancho de la calle es de 7 metros. Y fíjense que acá tenemos el eje, que esto es la cota rasante, ya. Y aparte nos da que el bombeo es doble bombeo y tiene un 3,5%, ya. Entonces, para poder sacar cuánto es el desnivel que tenemos entre este punto y este punto, tenemos que aplicar nada más que la fórmula, que es el largo por la pendiente dividido en 100. ¿Cuál es el largo? Acá tenemos el largo, 3,5 por 3,5 dividido en 100. Y al hacer esa operación nos va a dar el desnivel que debemos tener de un extremo a otro, que en este caso va a ser 3.5 por 3.5 dividido en 100, me da 0,1225, es decir, el desnivel que hay entre este punto y este punto son 0,1225 metros, es decir, 12 centímetros con 2 milímetros. Y lo mismo ocurre acá, porque es el mismo bombeo, ya. La calzada nos está diciendo que es de un espesor de
16 centímetros, 0,16 metros, hormigón de cemento vibrado, significa esa sigla, HCV, ya, de espesor 16. Acá tenemos que bajo el pavimento va una base estabilizada con un CBR mayor al 60% y el espesor de esa base estabilizada es de 30 centímetros, 0,3 metros, ¿ya? Entonces aquí nos va entregando toda la información de acuerdo a cómo vamos a hacer el pavimento, ¿ya? Una vez que nosotros ya tenemos hecho el pavimento, tenemos que revisar los niveles, ir viendo que vaya quedando en forma adecuada. Generalmente los niveles se marcan en la solera, en este costado, ya. Acá se hace un trazado por toda la solera hasta donde debe llegar el hormigón, y en el eje se coloca un molde metálico, molde para calzada, y obviamente se hace la mitad de la calle primero y después la otra mitad, ya. Este molde es de metálico y acá, como les decía, tengo que verificar o marcar el nivel hasta dónde va a quedar con hormigón, ya. Lo que es importante es que tengo que ir respetando el espesor del pavimento que me indican los planos o las especificaciones técnicas, ya. Acá tenemos la acera, que nos dice que es un hormigón de cemento de espesor de 0,07 metros, 7 centímetros, y va con una capa de base estabilizada de un espesor de 0,05 metros, ya, o 5 centímetros. Y también lleva un porcentaje de pendiente desde la línea de cierre hacia acá, ya. Obviamente esto cumple la función de que el agua no se mantenga sobre la acera para así escurrir hacia el pavimento y del pavimento hacia el sumidero y del sumidero a las zanjas de infiltración, ya. La capa de base estabilizada se compone generalmente de árido grueso con árido fino, en este caso es arena, y grava o gravilla. Generalmente es de árido chancado, ya. ¿Por qué chancado? Porque mantiene mayor o mejor resistencia que el árido rodado, ya que el árido rodado, como su palabra lo dice, rodado, es redondo, redondeado, que lo que permite que cualquier movimiento telúrico sea mucho más fácil su desprendimiento. En cambio, un árido chancado va a tener más arista y es más difícil su desprendimiento, ya. Esa es una de las cosas súper importantes de la base estabilizada que se va a colocar para poder recibir lo que es el hormigón, ya. Acá se fijan, hay un perfil que es el E. Vamos a buscar el E, y el E era el tenemos el B, el C, el G, el F, el E. Fíjense este, ya. Y fíjense que esa flecha me está indicando que no es doble bombeo, que es un bombeo, ya. Entonces nos vamos al E y ahí está la imagen, ya. Entonces también el eje representa la cota rasante, ya. Y también tenemos un porcentaje de bombeo de un 3,5, ya. El ancho de la calzada es de 7 metros, 3,5 cada una. El hormigón también es de espesor de 16 centímetros, 0,16 metros, 30 centímetros de espesor de base estabilizada. Nos está indicando qué tipo de solera es la que tenemos que colocar acá. Solera tipo A, ya. La acera es de 7 centímetros con una base de 5 centímetros, ya. Porcentaje de pendiente, ya. Y fíjense que acá tenemos un bombeo, doble bombeo, y acá tenemos el G, que esta es la avenida principal, ya, que es la que estábamos viendo, que es esta, ya, que acá hay un bandejón, y ese bandejón, generalmente en esta ocasión es algo que quedó de tierra, ya. Esto es un bandejón donde se colocarán árboles, luminaria, etcétera, ya.
y si ustedes se fijan, ahí está el detalle de cómo que debe quedar la calzada en el bandejón. También nos entrega todos los detalles, dimensiones de cada uno de los sectores. El bandejón es variable, ¿por qué? Porque es de acuerdo al pavimento. Ya en algunos sectores más amplio, como por ejemplo acá es más angosto y acá es mucho más amplio, entonces va cambiando de dimensiones. También nos aparece el detalle del badén, en donde generalmente esto ocurre en el encuentro de calles, ya que en este caso es acá. Ahí. Todo este tramo es el badén. Ahí se produce badén. Acá también se produce un badén. Ya, y ahí nos muestra el detalle de cómo va a ir confeccionado el badén. Ya con un porcentaje de inclinación, y va a quedar al centro el escurrimiento de las aguas de 1 metro de ancho, ya, y con un 6% de inclinación, ya, de base estabilizada 15 centímetros, ya, un hormigón de 18 centímetros, ya, y acá está el detalle de la solera, ya. El detalle es súper importante. ¿Para qué? Sobre todo para poder realizar o entregarle los niveles al momento de realizar la excavación o al momento de colocar la solera, ya. Base estabilizada, tenemos que considerar 10 centímetros de espesor, y esto que está acá es el hormigón, que son 255 kilos de cemento por cada metro cúbico. Esto para que acá es para sentarla, y esto de acá es el respaldo de la solera, para que no se vaya a mover por cualquier movimiento, ya. Y aquí comienza el pavimento, y aquí nos da todo el detalle de las dimensiones, ya. Nos está diciendo que son 16 centímetros de ancho, de altura la solera tiene 30, y acá en la parte superior tiene 10, ya. Entonces, desde la cabeza de la solera al pavimento tenemos que tener 15 centímetros, ya, en este detalle, no en todo, ya. Entonces, súper importante saber distinguir a qué se refiere cada uno, ya. Este es el respaldo de un hormigón pobre que se le echa por todo el largo del pavimento a la solera en la parte posterior, para poder afirmar esa solera y que no se modifique, en este caso que no se vaya a mover, y a la vez que no se vaya a desprender del pavimento, ya. Lo otro que es importante, que el pavimento, al colocarlo, yo tengo que ir haciéndole cortes o juntas, ya. Esos cortes o juntas van en forma transversal, ya, que cumplen la función. Por ejemplo, si yo hoy día hormigoné hasta esa línea, vengo desde allá hormigonando y hormigoné hasta esa línea, entonces en este sector yo tengo que dejar una junta, ya, que generalmente a lo que es el hormigón termina de hormigonar acá y se colocan unas barras de traspaso, ya. En muchas ocasiones esas barras deben ser de fierro liso, generalmente le colocan fierro liso de 22 milímetros de diámetro, o en muchas ocasiones le dejan traspasada tubos de PVC, ejemplo, así como esta imagen, ya. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que cuando terminan de hormigonar, no sé, y quieren continuar al otro día, dejan estas barras de traspaso, ya. ¿Para qué? Eso le permite amarrar el hormigón fresco, que es el que vamos a colocar mañana desde aquí para acá, con el endurecido que hoy día llegamos hasta acá, ya. ¿Por qué deben ser barras de fierro liso? Porque si son barras estriadas, eso permite que cualquier movimiento permita que aumente la fisura. En cambio, cuando es liso, permite mayor trabajabilidad, ¿ya? En cambio, cuando está con estriado, permite que esa fisura pueda abarcar, sobre todo al momento de moverse el pavimento en un movimiento, y comience a fisurar lo que es el
hormigón, ¿ya? ¿Eso qué es lo que va a hacer? Por ejemplo, imagínense que este hormigón se hormigona cualquier día y se van haciendo unos cortes en forma transversal, como los que voy a ir dibujando acá. Ahí, ahí, ahí. Esos cortes obviamente se hacen después que se colocó el hormigón. Generalmente lo hacen cuando ya el hormigón ha fraguado. Ya en muchas ocasiones lo hacen al otro día. En otras ocasiones, cuando están hormigonando, dejan unas planchas o trozos de fibrocemento liso que lo dejan embutido acá, de unos 10 centímetros de espesor, para poder al otro día hacer el corte con la cortadora de pavimento y con disco diamantado, que debe trabajar con agua, no debe trabajar en seco, ¿ya? Y ese corte que me va a permitir que yo vaya generando paños, un paño, dos paños, tres paños, ¿ya? Y a la vez este pavimento también tiene un corte en forma longitudinal, que ese corte cumple la función de que cuando yo hormigono una calzada primero y otra después, y nos va a quedar así como lo estoy mostrando en la imagen, ¿ya? Entonces esto, ¿para qué va a servir? Y van quedando puros rectángulos o cuadrados. Entonces me permite que si a mí me aparece una grieta, no sé, en esta, que esa grieta siga, continúe la grieta y termine ahí, ¿ya? En cambio, si no hago este corte, esta grieta podría continuar y podría abarcarme muchos metros de pavimento. Entonces el costo que se me va a generar, el trabajo que se me va a generar es inmenso. En cambio, la grieta comienza acá y termina acá. Porque tenemos los cortes en forma transversal. ¿Qué me va a permitir eso? Me va a permitir que la grieta yo la detenga. Entonces, en reparación, yo reparo solamente este paño, ¿ya? No reparo, no sé, 500 metros de pavimento. Reparo solamente el sector que se agrietó. En cambio, si ese corte no hubiese estado, esta grieta va a continuar. Va a continuar, y cada vez va a ir abarcando más, metros de pavimento. ¿Qué es lo que va a permitir eso? Que aumenten mis costos, mi trabajo. Imagínense esa grieta continuar todos estos metros. ¿Cuánto sería el costo? Ya tendría que cambiar todos los paños. Entonces, imagínense el gasto que tendría que realizar solamente por no realizar esos cortes transversales que se realizan con la cortadora de pavimento, ¿ya? En muchas ocasiones, acá estos cortes transversales yo los debo hacer y después los debo sellar, ¿ya? Muchas ocasiones los deben sellar con un material que sea un plástico líquido, que me permita una aislación y a la vez que me permita, sobre todo cuando hay movimiento, que este hormigón que está cortado de acá no se tope con el de acá. ¿Para qué? Para que me amortigue el golpe que va a producir. ¿Por qué? Porque si ellos se topan, me van a producir grietas y se va a fisurar este pavimento y este pavimento. El corte que se le hace en forma transversal con cortadora de pavimento y disco diamantado debe ser 1/3 del espesor. ¿Qué significa eso? Que si mi pavimento mide 15 centímetros de espesor, yo debo cortar de profundidad 5 centímetros. Eso lo puedo sellar después, obviamente eliminando todas las impurezas y todo el material suelto con un soplador o barrerlo, y lo sello con alquitrán, ¿ya? En caliente, ¿ya? Que es un pequeño líquido que me permite una aislación y me permite una amortiguación del pavimento, ¿ya? Que es un sello que va a tener el hormigón. Ya lo va a tener en forma transversal y en forma longitudinal, ¿ya? Eso es súper importante hacerlo, porque si no se hace ese sello, se van a producir o va a aumentar la cantidad de grietas que puede sufrir mi pavimento, ¿ya?
súper importante la colocación, súper importante cuidar el hormigón de los fríos, del calor, de la lluvia. Muchas ocasiones le echan antisol, que eso le permite reducir las grietas. Ya, el antisol no se echa solamente cuando hay sol, el antisol se echa para el viento, se echa para la lluvia, para proteger el hormigón y reducir la cantidad de grieta que pueda tener ese pavimento. Ya, en muchas ocasiones el pavimento después lo rayan, me refiero a lo rayan, le pasan un escobillón en la parte superior para que no quede liso. ¿Por qué? Porque tiene que quedar una superficie rugosa. ¿Por qué rugosa? Porque eso disminuye el deslizamiento, ya sea de vehículos, de camiones, etcétera. Ya, súper importante esas recomendaciones en el hormigón. Ya, entonces, por ejemplo, lo que les decía acá, esta imagen me muestra claramente. Imagínense que aquí, ahí están las barras de acero que yo les podía decir, o que en muchas ocasiones son PVC y se van colocando ahí. Generalmente se colocan cada 60 centímetros una de otra. Ya, ahí están. Y esas barras se dejan incrustadas en el hormigón fresco y al otro día va a recibir el hormigón, el hormigón fresco y al otro día va a estar endurecido y va a recibir el hormigón fresco y que va a continuar con la otra línea. ¿Ven? Ahí está. Estas líneas que están acá son las barras de hormigón, de barras de acero, que son de fierro liso. En muchas ocasiones no se cuenta con ese fierro y se coloca PVC de 32, de 25 y después se inyectan o se colocan esas barras de acero. ¿Para qué? Para que quede amarrado un paño sobre otro, o un pavimento que yo dejé de colocar hoy día y continúo mañana, para que quede amarrado este hormigón con el que está acá. Ya se colocan estas barras de acero. Recordar que deben hacer de barras de acero liso, ya, no estriado. Ya, ahí los vimos en planta y acá lo estábamos viendo en perfil. Acá está, ya, y ahí van. Y esas son las que se traspasan. Ya, súper importante realizar el ensayo que corresponda, sobre todo cuando yo recibo el hormigón en la obra. Realizar lo que es el cono de Abraham, que me permite medir la docilidad del hormigón, la trabajabilidad, pero en simples palabras me está permitiendo ver en qué condición llega este hormigón, si llega con baja fluidez o poca fluidez. Ya, por ejemplo, si yo pedí un cono 6 y me llegó un cono 10, no está dentro de lo que yo solicité, por ende lo más recomendable sería no recibirlo. Ya, pero en muchas ocasiones la obra no se hace eso porque generalmente están atrasados, van con tiempos de desfase, ya, pero no puede haber una variación muy grande. ¿Por qué? Porque eso, ¿qué es lo que me va a producir? Que yo esté modificando las características del hormigón. Si a mí me llegó, no sé, un hormigón, un G40 que yo pedí, con un cono 10, y no sé, me llegó un cono 8, ya, no está dentro de lo solicitado. Yo me puedo pasar en dos números en el cono, uno hacia arriba y uno hacia abajo, ya. En muchas ocasiones se recibe igual porque están atrasados, pero usted, o lo mismo, si a usted le llega un hormigón cono 8 y pidió cono 12, viene muy seco. Entonces muchas obras le colocan agua, le dice el chofer del camión, oiga, échele agüita para que poder colocarlo de mejor forma. Sí, es mucho más fácil el trabajo para la gente que está ejecutando la colocación del hormigón, pero usted le está modificando las características de este hormigón, ya. Entonces esas son una de las cosas que usted debe tener en cuenta de no hacer, ya. O en muchas ocasiones estos hormigones vienen con algunos aditivos, ya, retardante de fraguado, acelerante de fraguado, ya. Entonces tiene que tener claro qué puede ocurrir si usted modifica o le aplica más agua de la que corresponde, ya.
le está modificando las características. Y si yo pedí un G40 y le coloco agua, después usted a ese hormigón se le realizan ensayos, que son el ensayo de compresión, ya que son 3 probetas que son en forma cúbica y que se ensayan a los 7, a los 14 y a los 28 días para corroborar la resistencia que usted solicitó. Si usted solicitó un G40, debería soportar 40 megapascales o 400 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Pero si después que el laboratorista llegó a la obra y sacó las probetas y las revisó a los 28 días y a usted le da que ese hormigón resistió 300 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, no está cumpliendo con lo que decía el plano o la especificación técnica, pero usted ya tiene el hormigón colocado. Entonces ahí se generan estos problemas, ya, sobre todo cuando son obras del MOP, obras Servio, ya, porque usted tiene que cumplir con los certificados, y los certificados son los que a usted le entregan o le hacen comprobar qué resistencia es el hormigón que usted colocó en ese pavimento, si cumplió con la resistencia especificada. Entonces todas esas cosas son las que llevan a que en terreno a veces se hacen muchas cosas que no se deberían, pero los problemas vienen más adelante. Imagínense, no soportó la resistencia que se requería, que eran 400 kilogramos fuerza, y usted ya colocó el hormigón y tiene 1 kilómetro de pavimento. ¿Y qué pasa si el inspector le dice que debe remover, sacar este pavimento porque no está cumpliendo con lo solicitado? Pérdida de tiempo, de plata, atraso en la obra, y se genera un sinfín de problemas. Lo mismo pasa cuando usted tiene un hormigón de 16 de espesor. Para comprobar el hito o el inspector, el espesor que está ejecutado, lo que dicen los planos, usted hace un ensayo que es el testigo para comprobar el espesor. ¿Y qué pasa si usted dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer este hormigón de 14 centímetros, hasta ahí nomás. Se está ahorrando 2 centímetros de espesor de hormigón. Pero, imagínese, por 1 kilómetro se está ahorrando 2 centímetros. 0,02 por 1000 metros. Y por el ancho, 7. Se está ahorrando 140 metros cúbicos la empresa o el contratista. Entonces es harto lo que se va a ahorrar, pero si el inspector le dice al testigo y el testigo le sale de 16 centímetros de espesor y era de, perdón, le sale de 14 centímetros de espesor y era de 16, otro problema más, ya, otro problema más. Entonces eso hay que tenerlo súper en cuenta, ya, que el ensayo del testigo es para ver si usted cumplió con el espesor solicitado, y el inspector le puede decir que necesita, no sé, un testigo acá en el pavimento, necesita uno ahí, imagínese que le dice ahí, le dice otro, ya sabes que necesito otro acá, y necesito otro acá, y necesito otro acá, que generalmente lo solicitan cada 350 metros cuadrados de pavimento, ya, esa es la cantidad de testigos, cada 350 metros cuadrados de pavimento, un testigo. Entonces él le puede indicar los lugares, y si no cumple, él le puede desconfiar e indicar que el pavimento todo no está con el espesor que dicen los planos. Entonces ahí tremendo problema. Entonces todas esas cosas hay que evitarlas, a veces por querer ahorrarse la empresa o el contratista alguna cantidad de material, se produce ese problema, ya. Acá el hormigón, el que se iba a ocupar era un hormigón a la flexotracción, un HF5, ya, eran 50 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. El de vereda era un H28, que ahora es un G28, ya. Entonces todas esas cosas hay que tenerlas súper en cuenta antes de ejecutar un proyecto de pavimentación. Tener en cuenta qué problemas voy a tener y qué problemas no voy a tener, ya. Eso sería en pavimento.